Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre la revolución industrial. Primero me presento. Mi nombre es Valdemar Centeno y los conduciré a un camino para aprender en qué consistía la revolución industrial. Revolución industrial entre 1760 a 1840. Lugar, Gran Bretaña. Llamamos revolución industrial al cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. La localización fue de la revolución industrial, nace en Gran Bretaña y se extiende luego al resto de Europa. La economía existente antes de la revolución industrial estaba basada en el mundo agrario y artesanal. Tres cuartas partes de la población subsistían con trabajos agropecuarios. Principalmente estaba basada en el autoconsumo y no en la comercialización de los productos obtenidos, puesto que además la productividad era muy baja. Las ciudades eran pocas, pequeñas y poco desarrolladas. Hay que recordar que el régimen de gobierno de estas sociedades eran las monarquías absolutistas en las que todo, incluyendo las personas, se consideraban una propiedad del rey. Origen y nacimiento de la Revolución Industrial. Nace en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. Fue posible por la existencia de una monarquía liberal y no absolutista, que consiguió evitar el panorama de revoluciones que se estaban extendiendo en otros países. Gran Bretaña quedó libre de guerras, ya que aunque estuvo involucrada en algunas, no se desarrollaron en su territorio. A esto se unió una moneda estable y un sistema bancario bien organizado. El Banco de Inglaterra se fundó en 1690. Principales características de la revolución industrial. Se produce un cambio rápido y en profundidad que afecta a todas las estructuras de la sociedad. Los cambios serán tecnológicos, socioeconómicos y culturales. Los tecnológicos irán desde el uso de nuevos materiales como el acero a fuentes energéticas como el carbón y máquinas motrices como la máquina de vapor. Considerada como el motor inicial de la revolución industrial, aparecen las máquinas de hilar y tejer, que consiguen aumentar rápidamente la producción con poco personal. Surgen técnicas para el desarrollo del trabajo y la especialización de la mano de obra. El transporte se desarrolla tanto por trenes como por barcos, lo que junto con otros inventos harán crecer el papel de la industria y el comercio. Los cambios culturales se plasmarán en un impresionante aumento de los conocimientos en todas las ramas, tanto científicas como técnicas y sanitarias. Los cambios sociales más notables derivan del crecimiento de las ciudades y el consiguiente éxodo en zonas rurales. Al mismo tiempo se produce un fuerte aumento demográfico. Como consecuencia de su elevada natalidad y el descenso de la mortalidad catastrófica, gracias a avances sanitarios como las vacunas y a una mejor alimentación de la población, esto provocará que la población europea se multiplique en pocos años. Al tiempo que se desarrolla una clase burguesa, el éxodo de población rural hacia las ciudades, la revolución agrícola disminuyó las necesidades de mano de obra en el campo, da lugar a la aparición de una nueva clase trabajadora que se agrupa en suburbios cercanos a las fábricas, a partir de los barracones en los que viven los obreros. Las condiciones de vida de estos empleados son penosas tanto en las fábricas donde trabajan como en los suburbios en los que habitan. En las fábricas se encontrarán humedad, poca ventilación, ninguna seguridad laboral y jornadas que superan las 12 horas diarias 7 días a la semana. En los suburbios superpoblados y sucios son víctimas de epidemias de fácil propagación. La cantidad de personas afectadas por estas condiciones les lleva a organizarse para la defensa de sus intereses y aparecen los movimientos obreros de protesta. Consecuencias de la revolución industrial. En principio, la revolución industrial produjo un cambio radical en todos los ámbitos de la sociedad inglesa y más tarde del resto de las sociedades europeas, creando un nuevo modelo de vida. El desarrollo industrial y minero, el aumento de la productividad, el crecimiento de las ciudades y la mejora del comercio nacional e internacional contribuirán a un gran crecimiento demográfico debido al aumento de la natalidad y de la esperanza de vida. Movimiento obrero. El movimiento obrero, también conocido como obrerismo, es un movimiento político en que los trabajadores asalariados se asocian temporal o permanentemente con fines profesionales o políticos, pero siempre en función de su naturaleza obrera, es decir, de su condición de persona que vende su fuerza de trabajo a otra llamada capitalista y que posee los medios de producción, que es también dueña de los bienes producidos. Podemos conocer también los orígenes del movimiento obrero en la Revolución Industrial. Los tejedores británicos, antiguos artesanos, se organizaron en cofradías o hermandades que tomaban el modelo de los gremios medievales. Estas cofradías agrupaban a los trabajadores que se asociaban para ayudarse mutuamente, como los mártires de Tolput. Aunque este movimiento no cuestionaba la industrialización, sino que reclamaba mejoras en las condiciones laborales, las primeras manifestaciones del movimiento obrero se plasmaron en el ludismo, la destrucción de máquinas, a las cuales se les responsabilizaba de la pérdida de
la capacidad adquisitiva del pequeño artesano. La primera forma organizativa del movimiento obrero recibe el nombre de societarismo, ya que se basó en la formación de sociedades obreras de dos tipos, las sociedades de ayuda mutua y las sociedades de resistencia, así llamadas porque su finalidad era resistir al capitalismo. La reacción del gobierno británico fue prohibir cualquier tipo de asociación obrera. Parte de la historia del movimiento obrero ha estado marcada por la persecución y la clandestinidad. En los primeros decenios de la industrialización se produjo una degradación de las condiciones de vida de los trabajadores, aumento de la jornada laboral, pérdida salarial, generalización del trabajo infantil y femenino, negación ante la ayuda económica para enfermedades, paro forzoso o vejez. Para defender esto, se crearon los sindicatos en los que se reunía la gente trabajadora del mismo oficio para defender todo lo que pues en realidad habían tenido de contribuir hacia las fábricas. Mediante huelgas, constituían sociedades de ayuda mutua, las cuales disponían de cajas comunes con capital proveniente de las cuotas de los asociados. El fracaso del ludismo, del cartismo y del sindicalismo para conseguir una mejora rápida y sustancial de las condiciones de vida y del trabajo de los obreros hizo que surgir las primeras ideologías del movimiento obrero que pasan de una postura reformista a otra revolucionaria, planteando alternativas a la sociedad de clases y a la economía capitalista. Socialismo utópico. Este término fue acuñado por los marxistas en un sentido despectivo, ya que consideraban que sus principios eran irrealizables y poco realistas. Sus bases ideológicas son la defensa de una sociedad ideal en que los empresarios y trabajadores colaboraran basándose en los principios de la solidaridad y el pacifismo. Sus pensadores más destacados fueron Fourier, que propuso la creación de cooperativas autosuficientes en la que denominaba falasterios, y Owen, empresario que defendía la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus obreros. Pese a su fracaso, el socialismo utópico supuso el primer movimiento ideológico obrero que presentó una alternativa a la realidad socioeconómica de la época. Marxismo. El marxismo o socialismo científico es una ideología configurada por Karl Marx y Friedrich Engels, que publicaron en 1848 su texto fundacional, El Manifiesto Comunista. Parte de un análisis de la realidad de la época basado en dos principios: el materialismo histórico, que entiende que son las características socioeconómicas las que determinan a las políticas e ideológicas, y la lucha de clases, es decir, el enfrentamiento entre opresores y oprimidos, que ha sido el motor de la historia, ya que de esa lucha nace una nueva sociedad en la que se repiten los nuevos enfrentamientos. Como alternativa al capitalismo defiende una sociedad perfecta, en la que la ausencia de propiedad privada determinaría la ausencia de clases sociales y por tanto de conflictos, por lo que no es necesario que intervenga el Estado, entendido como entidad destinada al control social y la defensa de unos determinados intereses de clase. Anarquismo. El anarquismo cuenta con pensadores como Michael Bakunin y Piotr Kopron. Aunque comparte con el marxismo las bases de su análisis, materialismo y lucha de clases, su objetivo sociedad sin clases y sin Estado difiere del anterior como consecuencia de su defensa a ultranza del principio de libertad individual. Esto provoca su rechazo ante los partidos políticos, ya que agrupan solo a una minoría y se basan en la delegación de la autoridad, y ante la dictadura del proletariado, ya que consideraban que esta supondría una nueva división de clases entre gobernantes y gobernados y tendería a perpetuarse. Por tanto, defendían que la revolución la debía hacer la mayoría social y sin periodo de transición. Establecer las sociedades sin clases y sin Estado tuvo un carácter más minoritario que el marxismo, aunque contó con amplia difusión en los países menos industrializados y con regímenes más autoritarios de la Europa mediterránea y del este. Como conclusiones podemos encontrar que el sometimiento del proletariado a una situación de marginación política como consecuencia del triunfo de las revoluciones liberales burguesas y de malas condiciones de vida y de trabajo como consecuencia del asentamiento de la sociedad de clases y del sistema económico capitalista provocó el nacimiento del movimiento obrero. Este, que pronto pasa a defender alternativas revolucionarias frente al orden dominante, ejerció una presión creciente, lo que, unido al estancamiento económico que provocaba la limitación de la demanda por la miseria obrera, explica el cambio que se va a producir en la segunda mitad del siglo XIX. Los regímenes liberales optaron por aumentar el nivel de vida de los obreros. El consiguiente descenso en los beneficios empresariales intentó ser subsanado de dos maneras: a través del desarrollo tecnológico y cambios en la organización del trabajo para aumentar la productividad, lo que llevó a la segunda revolución industrial, y a través del traspaso de la explotación laboral y económica extrema al resto del mundo, donde podían también emigrar los excedentes demográficos, lo que llevó al imperialismo. Muchas gracias por su atención. Nos seguimos escuchando en otro podcast.